Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a esta serie de videos donde estamos repasando juntos conceptos aprendidos durante el secundario en lo que refiere a matemáticas. En el video de hoy vamos a comenzar a ver trigonometría. Comencemos. La trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la relación que hay entre los lados y los ángulos de los triángulos. De hecho, trigonometría significa medición de triángulos. Un triángulo, como todos sabemos, es un polígono de tres lados. O sea, tiene entre otras cosas, o entre otros elementos, tres lados, tres vértices, que son los puntos comunes a dos de esos lados, tres ángulos interiores, que por convención generalmente llamamos con letras griegas a los ángulos. En este caso serían alfa, beta y gamma. Que por cierto, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿Se acuerdan? O sea, si yo digo alfa más beta más gamma, ¿a cuánto es igual? Perfecto, a 180 grados si estoy trabajando en el sistema sexagesimal. Ya vamos a ver luego sistemas de medición de ángulos. Pero hay una propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. En el pizarrón dibujé unos ejemplos de ángulos, tres ejemplos de ángulos que están ubicados en cualquier sentido, en cualquier posición. De hecho, así los encontramos en la vida diaria. Nos encontramos a menudo con situaciones donde incluso los nombramos. Decimos, en la esquina se dobla a 90 grados. O, por ejemplo, en Argentina, donde estoy en este momento, tenemos en las calles, en algunas calles de algunas ciudades, carteles que dicen estacione a 45. Ni siquiera mencionan los grados. Uno ya asocia eso con que su vehículo tiene que quedar estacionado a 45 grados con respecto al cordón de la calle. O sea, debe estacionar no paralelo a la calle, sino formando un ángulo de 45 grados con el cordón de la calle. Y ahí es algo que nosotros tenemos incorporados. De hecho, el sistema de medición de ángulos que usamos coloquialmente en Argentina es el sistema sexagesimal. Vamos a estudiar dentro de un ratito los distintos sistemas de medición de ángulos que existen, o algunos de ellos, y vamos a ver que nosotros en Argentina usamos coloquialmente el sistema sexagesimal. O decimos, di un giro de 180 grados para indicar que iba hacia un sentido y tomé el camino totalmente opuesto. Entonces, hablamos continuamente de ángulos, ¿sí? Bien, estos tres ángulos que marqué están aquí indicados con color rojo. Acá, por ejemplo, tenemos un ángulo que es mayor que 90 grados, pero menor que 180. Acá tenemos un ángulo pareciera ser menor que 90 grados. Y acá también tenemos un ángulo mayor que 180 grados. ¿Lo ven? Primero definamos qué es un ángulo. Podemos decir que un ángulo es la porción del plano que queda encerrada o que queda acotada por una semirrecta que inicialmente está en una posición que llamamos R y que, dejando quieto su origen, o sea el punto O, gira hasta una posición final que acá es llamado R', y en ese giro, insisto, dejando fijo el punto O, o sea que hace esto, encierra una porción del plano. O sea, todo lo que queda comprendido entre la posición inicial R y la posición final R' es lo que denominamos ángulo. ¿De acuerdo? Noten aquí que para llegar de la posición inicial R
hasta la posición final R', yo hice un desplazamiento en sentido antihorario. ¿Ven? En ese caso, el ángulo alfa que se formó allí se dice que es un ángulo positivo, o sea, un ángulo mayor que 0, porque el desplazamiento de la semirrecta se hizo en sentido antihorario. Si para llegar de la posición inicial R a la posición final R', yo hubiese hecho un desplazamiento en sentido horario, noten que también hubiese podido llegar a la misma posición final, marcando otro ángulo distinto de alfa, que llamamos beta. Como este nuevo ángulo lo hice o lo generé en sentido horario, decimos que el ángulo generado es un ángulo negativo. O sea, que el ángulo por convención va a ser positivo si se generó con ese desplazamiento de la semirrecta en sentido antihorario. Y va a ser negativo si se generó en sentido horario. De hecho, también observemos que alfa, beta o incluso este nuevo ángulo que voy a marcar ahora, que voy a llamar gamma, que lo genero haciendo lo siguiente. En sentido antihorario voy a dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y le voy a sumar la amplitud de alfa. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo un ángulo que ahora llamo gamma, que es positivo porque lo generé en sentido antihorario y que tiene la particularidad que, al igual que alfa y beta, tiene la posición inicial R en el mismo lugar y la posición final de la semirrecta R' en el mismo lugar. Con lo cual, alfa, beta y gamma de este ejemplo se denominan ángulos congruentes respecto de giros. Son ángulos congruentes respecto de giros. Luego vamos a ver qué particularidades tienen los ángulos congruentes respecto de giros, pero a simple vista podemos observar que hay infinitos ángulos congruentes respecto de giros con alfa. Alfa, beta, gamma y cualquier ángulo que se forme en cualquier sentido, es decir, antihorario, o sea positivo, o horario, o sea negativo, con la diferencia que va a variar en la cantidad de giros que voy a hacer hasta llegar de R a R'. ¿Lo pueden analizar? ¿Lo pueden ver? O sea que los ángulos congruentes respecto de giros son ángulos que se podrían definir matemáticamente como el ángulo alfa más una cierta cantidad de giros, que podemos denominar K giros. Con K perteneciente a los enteros. Como K pertenece a los enteros, puede valer 0, con lo cual tendríamos el ángulo alfa más 0 giros, es el ángulo alfa. También puede ser cualquier entero positivo, por ejemplo 3, con lo que tendríamos el ángulo gamma, habiéndolo formado como alfa, que es esta apertura, más 3 giros. ¿Se acuerdan que así lo armé? O sea, si K vale 3, tengo el ángulo gamma. Y si K vale menos 1, tengo alfa menos un giro. O sea, lo hago en sentido horario y formo el ángulo beta. Hago alfa menos un giro y partí de acá y llegué a esta posición final en sentido horario. ¿Lo ven? Muy bien. Veamos ahora lo que acabo de dibujar. Dibujé el plano coordenado con los ejes X e Y y dibujé el ángulo alfa de tal forma que la semirrecta en su posición inicial R coincide con el semieje positivo de las X. El origen de la semirrecta coincide con el origen de coordenadas y la posición final de la semirrecta, o sea R', lo dejé para el lado del primer cuadrante, no importa.
Este ángulo que tiene esta particularidad, que el origen coincide con el origen de coordenadas y que la semirrecta en su posición inicial coincide con el eje positivo de las X, se dice que está en su posición normal o que está centrado. Ahora dibujé lo siguiente. Tengo el plano con los ejes coordenados X, Y, una circunferencia que tiene esta particularidad. El centro de la circunferencia es el origen de coordenadas y corta al eje Y y al eje X en los puntos -1 y 1. Fíjense que corta a X en -1 y en 1 y corta a Y en -1 y en 1. Por lo tanto, el radio de esa circunferencia, ¿cuál va a ser? Perfecto, 1. Recuerden que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. O sea, esta distancia siempre es 1. El diámetro, por cierto, es 2 veces el radio, o sea, la distancia que hay desde un punto de la circunferencia hasta otro, pasando por el centro. En este caso va a ser el diámetro igual a 2. Pero no importa, basta con que se acuerden que el radio mide 1, es suficiente. Por lo tanto, corta el eje X, como decía, en -1 y en 1, y el eje Y también en -1 y en 1. Esta circunferencia trigonométrica o circunferencia unidad es una herramienta muy importante a la hora de trabajar en trigonometría. Bien, lo que acabo de dibujar es un ángulo obtuso en su posición normal o centrado, de tal forma que el segundo lado del ángulo sale hacia el segundo cuadrante, ¿ven? Bien, la circunferencia trigonométrica, entre otras funciones, me permite a mí identificar a qué cuadrante pertenece un ángulo. Esto es, para saber a qué cuadrante pertenece un ángulo, yo tengo que ver en qué cuadrante se encuentra el punto P, que es la intersección entre ella, o sea, entre la circunferencia trigonométrica, y el segundo lado del ángulo dibujado en su posición normal. O sea, en este caso el punto P está en el segundo cuadrante. Recuerden que los cuadrantes son las 4 porciones de plano en las que me divide al plano los ejes coordenados. El primer cuadrante es este de acá arriba a la derecha, el segundo es el de arriba a la izquierda, tercero es el de abajo a la izquierda y cuarto cuadrante es el de abajo a la derecha. Y como en este caso el punto P está en el segundo cuadrante, decimos que el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante. Es un ángulo positivo porque fue dibujado en sentido antihorario y pertenece al segundo cuadrante porque el segundo lado interseca a la circunferencia trigonométrica en el punto P que está en el segundo cuadrante. Si yo hubiese dibujado un ángulo negativo beta, así, con la misma posición final de la semirrecta R, o sea, R' hubiese sido la misma, el punto P sería el mismo, y el ángulo beta también pertenecería al segundo cuadrante, con la salvedad de que en este caso beta sería un ángulo negativo a diferencia de alfa. ¿De acuerdo? Como habíamos visto también al principio, cuando empezamos a ver este tema hoy, si yo dibujo un ángulo que para llegar a él doy 25 vueltas y luego llego a la misma posición final, este nuevo ángulo que llamo gamma, que es alfa más 25 giros, congruente respecto de giros con alfa y con beta, también pertenece al segundo cuadrante porque el punto P va a ser el mismo. Veamos ahora sistemas de medición de ángulos. El primer sistema que vamos a ver es el sistema sexagesimal, que es el que utilizamos en Argentina cuando hablamos coloquialmente. Por ejemplo, decimos que en la esquina doblamos a 90 grados, o que la pared y el piso están a 90 grados, o por ejemplo decimos hice un giro de 180 grados indicando que iba en un sentido y tomé el sentido literalmente opuesto. O sea que estamos acostumbrados y familiarizados a usar el sistema sexagesimal cuando hablamos. Pero, ¿cómo trabaja el sistema sexagesimal? El sistema sexagesimal lo que hace es asignarle a la circunferencia completa, o sea, a un giro completo, una medida de
360 grados. O sea, un grado es un ángulo que equivale a una porción igual a 1 sobre 360 de un giro completo. Imagínense una pizza a la cual cortamos en 360 pedacitos exactamente iguales. Cada uno de estos pedacitos representa un ángulo de 1 grado. O sea que en el sistema sexagesimal, al giro completo, un giro equivale a 360 grados. Ese cerito como un superíndice es el símbolo de grado, ¿de acuerdo? Si un giro equivale a 360 grados, medio giro, o sea, un ángulo llano, equivale a 180 grados. De ahí la expresión que les decía recién. Voy para allá, hago un giro de 180 grados y quedo justamente apuntando al sentido opuesto. Presten atención de paso, mucha gente por ahí se confunde y dice, hice un giro de 360 grados y tomé el sentido opuesto. Si uno hace un giro de 360 grados, queda apuntando al mismo lado. O sea, yo estoy apuntando para acá, hago un giro de 360 grados, sigo apuntando para el mismo lado. A mí cuando lo escucho me llama la atención. Bien, cada grado, a su vez, si yo necesito más precisión para medir un ángulo, cada grado, un grado, se divide en 60 minutos. Esta comilla simple se lee en minuto sexagesimal. Y cada minuto sexagesimal se divide en 60 segundos sexagesimales. Entonces, uno podría leer un ángulo, por ejemplo, podría decir, el ángulo alfa mío mide 40 grados, 3 minutos, 12 segundos. Esto significa que es un ángulo mayor que 40 grados, si no hubiese sido 40 grados solo, y menor que 41 grados, porque no llega, estos 3 minutos no llegan a ser 60 minutos. Si acá estuviese un número mayor a 60, tendría un grado más, y ese número no podría ser mayor que 60. ¿Me explico? O sea, no podría tener un ángulo de 40 grados y 63 minutos, porque eso sería en todo caso un ángulo de 41 grados y 3 minutos. Cada 60 minutos que junto acá, paso un grado para allá. Lo mismo, cada 60 segundos que paso acá, que junto acá, paso un minuto para acá. Es como cuando hablamos de la hora. ¿Qué hora es? Las 4 y 3 minutos y 12 segundos. Yo no digo, es la hora 4, 65 minutos, o sea, digo, son las 5 y 5, no las 4 y 65. ¿De acuerdo? Para hacer las conversiones, eventualmente, si yo necesitase tener una medida de un ángulo no compuesta por 3 medidas, como es este caso, grados, minutos y segundos, sino que necesito tener el ángulo alfa medido en una única medida, por ejemplo en grados, para hacer alguna conversión que vamos a ver luego, lo que tengo que hacer es decir, ¿a cuántos minutos equivalen estos segundos? Primero, entonces, uso esta asignación para hacer esa conversión en la regla de 3. Digo, un minuto equivale a 60 segundos. X minutos equivalen a los 12 segundos que tengo acá. Entonces, X es igual a 12 segundos por un minuto dividido 60 segundos. Y eso me va a dar la porción de minutos a los que equivalen los 12 segundos. Por ejemplo, para hacer un número redondo, si acá hubiesen sido 30 segundos, ¿a cuántos minutos equivale? Perfecto, a 0,5, o sea, a medio minuto, ¿de acuerdo? Háganlo como cálculo auxiliar y cualquier cosa que no les quede bien claro, me lo dejan como un comentario y yo se los explico con más precisión. Una vez que tengo la proporción de minutos que encontré acá, se lo tengo que sumar a los 3 minutos. Entonces tendré en el equivalente a esta porción del ángulo 3, algo de minutos. Para seguir con el ejemplo, deberé pasar ese 3, algo de minutos a grados, a una porción de grados. Para ello voy a utilizar esta relación, 1 grado equivale a 60 minutos, X grados equivale a 3, algo minutos. Hago la regla de 3 simple y encuentro que 3, algo minutos equivale a 0,0 grados. Esa porción de grados se lo sumo los 40 grados
y tendré que alfa mide 40,00 grados. ¿De acuerdo? O sea, pasé esta expresión en grados, minutos y segundos a una expresión solamente en grados. Pero todo ese trabajo es un trabajito adicional que tengo que hacer. De igual forma podría pasar un ángulo expresado en grados solamente, con un número con coma, o sea, un número no entero, y me pueden decir a cuántos grados, minutos y segundos equivale este ángulo medido en el sistema sexagesimal, que mide 40, y algo grados. Bueno, 40, algo grados, digo, 40 ya sé que son los grados, la parte entera son los grados. Convierto la diferencia, o sea, el 0, algo, yo sé que 0, algo grados equivale a X minutos. Un grado equivale a 60 minutos. Aplico la regla de 3 y encontraré a cuántos minutos equivale ese 0, algo de grados. Una vez que tengo esa cantidad, 3, algo de minutos, digo, 3 minutos es la parte entera, va a minutos, y me queda el 0, algo minutos, que es la parte de segundos. Y ahí vuelvo a aplicar la regla de 3 con esta relación y encuentro a cuántos segundos equivalen esa porción de minutos. Si no se entendió, traten de rever este pedacito de nuevo. Si aún así no se entiende, déjenme algún comentario y yo se lo contesto. El siguiente sistema, el sistema centesimal, solamente lo vamos a nombrar, no lo vamos a usar, no es habitual que lo usemos en Argentina tampoco, pero en otros países sí es muy usado. El sistema centesimal trabaja de una forma similar a la que veíamos recién con el sistema sexagesimal, solo que al giro completo le asigna una medida de 400 grados centesimales, o también llamados gradianes. El símbolo de gradián es una G minúscula, y también un gradián equivale a 100 minutos centesimales, y un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. No lo vamos a ver en detalle, no lo vamos a trabajar, pero quería mencionárselo. Llegamos al sistema circular. Este sistema de medidas es muy utilizado en las ingenierías, y la particularidad principal que tiene es que asigna a cada ángulo un número real como medida, y a cada número real le asigna un ángulo. O sea, hay una relación biunívoca entre los ángulos y los números reales, lo cual es muy bueno justamente para trabajar en ingeniería o con funciones, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo trabajamos en el sistema circular? Primero, olvídense de los ángulos y piensen que tenemos el siguiente problema. Yo quiero medir el ancho de esta habitación, y en este momento no tengo una regla a mano, no tengo un centímetro, una cinta métrica, algo que me marque en centímetros como para poder hacer y decir, bueno, esta habitación mide tantos centímetros. ¿Qué puedo hacer si solamente tengo este marcador a mano? Pues bien, puedo ir y decir, ¿cuántas veces entra este marcador en el ancho de la habitación? Lo hago así y supongamos que entra, por decir un número porque no la medí, 37 veces entra el marcador en el ancho de la habitación. Si entra 37 veces, puedo decir que esta habitación mide 37 marcadores. O sea, tomé como unidad de medida el marcador. A partir de allí, puedo hacer la conversión a centímetros, a pulgadas, a lo que fuese, midiendo en centímetros el ancho de este marcador y multiplicando 37 por el ancho del marcador en centímetros, por ejemplo. O bien lo puedo medir en pulgadas y digo 37 por el ancho en pulgadas de este marcador. ¿De acuerdo? Y ahí tendría el ancho en centímetros o en pulgadas o en la unidad que yo quisiera. Pero lo importante que quiero destacar es que yo tomé como unidad de medida el marcador y medí el ancho de la habitación. Y dije 37 por decir un número al azar, pero dije 37 como un número entero. Posiblemente, lo más probable es que cuando yo mida, si mido con este marcador, no entre justo 37 veces, sino que va a entrar 36 veces y media, y cuarto, y tres cuartos,
1,3 periódico, o 0,3 periódico, perdón, un tercio, por acá, o bien otro número distinto, pero entraría 36 veces y alguna porción del marcador. O sea, 36, algo del marcador. ¿De acuerdo? O sea, digo, ¿cuántas veces entra este marcador? Enteras o no veces enteras. O sea, una fracción también del marcador. Uso esto como unidad de medida. Vayamos ahora al sistema circular, porque en el sistema circular usamos un concepto similar. Y el concepto similar que usamos es el siguiente. Imagínense que tengo un ángulo en su posición normal, como decíamos. O sea que el primer lado está acá y el segundo lado está ahí. En el sistema circular le asignamos a los ángulos las medidas midiendo el arco de circunferencia que queda delimitado por los lados del ángulo, ¿sí? Tomando como unidad de medida el radio de la circunferencia que yo estoy viendo. O sea, tomo como unidad de medida ese radio de esa circunferencia y mido la longitud del arco de circunferencia rectificado, o sea, estirado, tomando como unidad de medida este radio. Veo cuántas veces entra el radio en la longitud del arco de circunferencia. Así como veía cuántas veces entraba el marcador en el ancho de esta habitación, ahora veo cuántas veces entra el radio en la longitud de este arco de circunferencia. Y esa cantidad de veces que entra el radio en el arco de circunferencia es la medida del ángulo en radianes. Dicho de otra manera, un radián es la medida de un ángulo cuyo arco de circunferencia comprendido entre sus dos lados mide lo mismo que el radio de la circunferencia que usé para medirlo. Ahora me dirán, ¿y si yo tomo otra circunferencia distinta con un radio mayor o menor que esta? Fíjense, hago una circunferencia más chiquita, concéntrica con la anterior, y ahora el arco de circunferencia, viendo esa circunferencia más chiquita, ya no es este, sino que es este aquí. También el que está delimitado por los lados del ángulo. Si yo mido, ¿cuánto mide ese arco de circunferencia rectificado? Tomando como unidad de medida ahora el nuevo radio, o sea, el radio de la circunferencia chiquita, si la medida de este ángulo era 1, o sea, 1 radián, esto medía lo mismo que el radio de la circunferencia grande. Por lo tanto, esto va a medir lo mismo que el radio de la circunferencia chiquita. Y decimos entonces que ese alfa mide 1 o 1 radián. Habitualmente, si no aparece la palabrita rad o radián, significa que estamos trabajando en el sistema circular. Si no aparece ni grados ni g de gradián, decimos la medida del ángulo está expresada en el sistema circular. Entonces, acá en el sistema circular, un giro equivale a 2pi radianes o directamente 2pi. ¿Qué significa esto? Que en la circunferencia completa, o sea, en el perímetro de la circunferencia, el radio de ella entra 2 por pi, o sea, aproximadamente 6,28 veces entra el radio. 1, 2, 3, 3,14 en el ángulo llano, o sea, pi veces. 4, 5, 6,28 veces. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo saber, por ejemplo, cuánto mide media circunferencia, o sea, el perímetro de media circunferencia, conociendo cuánto mide el radio. Porque multiplico el radio por pi, y si el radio está expresado en centímetros, ahí ya tengo la medida en centímetros del arco de circunferencia de un ángulo llano. ¿Me explico?
Muy bien. Teniendo estas relaciones, y habiendo visto hoy, cuando veíamos el sistema sexagesimal, cómo podíamos pasar de grados, minutos y segundos a todo en grados, o viceversa, podemos trabajar ejercicios donde me pidan hacer conversiones de sistemas de medición. Me dicen, ¿a cuántos radianes equivale un ángulo de 30 grados? Entonces me dan el ángulo en grados y yo lo tengo que transformar en radianes. ¿Cómo haríamos allí? Bueno, yo sé que 360 grados equivale a 2 pi radianes. Veamos ese ejemplo. Quiero pasar 30 grados a el sistema circular. Uso esta relación. 360 grados equivale a 2 pi. Digo, 360 grados equivale a 2 pi radianes. 30 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Y digo, x es igual a 30 por 2pi dividido 360. X es igual a 30 grados por 2pi dividido 360 grados. Grados se simplifica con grados. 30 por 2 es 60, dividido 360, me queda 1/6 de pi. O sea, x es igual a 1/6 de pi. Es un ángulo que, medido en el sistema circular, mide 1/6 de pi y en el sistema sexagesimal mide 30 grados. O sea que si yo lo dibujo, pues estoy tapando seguramente, pero ya me corro, va a ser un angulito más o menos así. Es fácil dibujarlo en el sistema sexagesimal porque yo me imagino, si acá tengo 90 grados, 1/3 de esto son los 30 grados, ¿sí? Bien, dibujé entonces el ángulo alfa de 30 grados y yo sé que este arco de circunferencia comprendido entre los lados, ¿cuánto mide? Mide 1/6 por pi de lo que mida el radio de esta circunferencia. Porque la medida del ángulo alfa en el sistema circular es 1/6 de pi, o pi sobre 6 directamente. Si yo digo el ángulo alfa mide pi sobre 6, tengo este ángulo alfa porque yo sé que la longitud del arco de circunferencia este es pi sobre 6 veces el radio de la circunferencia. Veamos ahora las funciones trigonométricas. En el pizarrón he dibujado una circunferencia trigonométrica, o sea, una circunferencia de centro en el origen y de radio 1, que corta el eje X en -1 y en 1, y el eje Y en -1 y en 1 también. También he dibujado un ángulo en su posición normal perteneciente al primer cuadrante. ¿Cómo sé que pertenece al primer cuadrante? Porque el punto P de intersección del segundo lado de ese ángulo con la circunferencia trigonométrica está claramente en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Bien. Al punto P le anoté específicamente sus coordenadas. Le puse X sub P e Y sub P al punto P. Y marqué X sub P e Y sub P sobre los ejes X e Y respectivamente. ¿Para qué lo hice? Para que quede claro que para cualquier ángulo del primer cuadrante, el punto P que va a estar en el primer cuadrante siempre va a tener coordenadas X sub P e Y sub P, en ambos casos positivas. O sea, X sub P a lo sumo va a valer 1 y cuando el ángulo se vaya acercando a 90 grados, X sub P se va a ir acercando hasta el 0. Pero va a ser un valor que oscila entre 0 y 1. ¿De acuerdo? E Y sub P va a ser un valor que cuando el ángulo sea 0 va a valer 0 y cuando empiece a crecer acercándose hasta 90 grados se va a ir acercando al 1. ¿Lo ven? Muy bien. Por definición, aceptamos que el seno del ángulo alfa, que va a coincidir con el seno de la medida del ángulo alfa, también por convención, o sea, si yo tengo un ángulo alfa, por ejemplo este, que pareciera estar cercano a 30 grados, supongamos que vale o que mide 30 grados en el sistema sexagesimal,
yo podría decir que el seno de alfa, que es el ángulo, es igual al seno de 30 grados, que es la medida del ángulo, y que es igual a I sub P. O sea, la ordenada del punto P, que es el punto de intersección entre el segundo lado y la circunferencia trigonométrica. De nuevo, el seno de alfa, por convención, es el seno de la medida del ángulo, o sea que también podría ser el seno de 30 grados o el seno de pi sobre 6, por lo que vimos hace un ratito en la conversión de sistemas, dependiendo en qué sistema estemos trabajando, es igual a la ordenada del punto P. O sea, es igual a ese valor aquí. Y como veíamos recién, para cualquier ángulo del primer cuadrante, ese seno, o sea, el I sub P, siempre va a oscilar entre 0 y 1. O sea, va a ser positivo. Y el coseno de alfa lo definimos como la abscisa del punto P, o sea, X sub P. Este valor acá va a ser el coseno. El coseno lo podemos ver entonces en el eje X. Cuando el ángulo es cercano a 0 o 0, el coseno vale 1. Porque la abscisa del punto P en cuestión, el punto P va a ser el punto 1, 0. Por lo tanto, para un ángulo de 0 grados o de 0 radianes, el seno va a valer 0 y el coseno va a valer 1. ¿Me ven? ¿Lo siguen? ¿Me siguen? ¿Lo ven? Y a medida que alfa, o sea que el ángulo vaya creciendo hacia 90 grados o hacia pi sobre 2 radianes, el seno se va a ir acercando a 1 y el coseno se va a ir acercando a 0. ¿De acuerdo? Cuando el ángulo alfa pase los 90 grados o los pi sobre 2 radianes, el seno va a comenzar a bajar porque va a ser la ordenada del punto P que va a ir cada vez más bajo y va a llegar a valer 0 cuando el ángulo mida 180 grados o pi radianes, y el coseno lo que va a hacer es va a ir decreciendo pasando el 0 y se va a ir acercando a menos 1 hasta llegar a valer menos 1 cuando el ángulo sea un ángulo llano de 180 grados o de pi radianes. Si sigo avanzando con mi ángulo, a medida que el ángulo pase los 180 grados y se acerca a los 270 grados, que sería aquí abajo, el seno va a ir decreciendo, va a pasar de 0 hacia abajo y se va a acercar al menos 1, y el coseno, como el punto P va a ir por acá, va a volver desde menos 1 hacia el 0, y en el punto P, cuando el ángulo mida 270 grados, voy a tener un seno igual a menos 1 y un coseno igual a 0. Y si sigo en el cuarto cuadrante avanzando con el ángulo, el punto P va a ir por acá. Cuando vaya por acá, fíjense que el seno se va a ir acercando hacia el 0 y el coseno se va a ir acercando hacia el 1, llegando a valer nuevamente en 360 grados o en 2pi, si trabajo en el sistema circular, el seno 0 y el coseno 1. Y a partir de ahí, cualquier ángulo congruente respecto de giros con esos ángulos del primer giro van a tener el mismo valor del seno y del coseno, porque siempre el punto P va a coincidir con algunos puntos P de los ángulos del primer giro. Por eso, el análisis que vamos a hacer cuando trabajemos con ejercicios va a ser siempre dentro del primer giro. O sea, vamos a analizar qué pasa con los ángulos entre 0 grados y 360 grados o entre 0 y 2pi, y habiendo analizado lo que pasa dentro del primer giro, que se llaman soluciones particulares, lo vamos a ver luego, con esas soluciones particulares podemos deducir todas las soluciones, las infinitas soluciones generales que tenemos. ¿Por qué? Porque cualquier solución
que sea igual a una solución particular, o sea, a un ángulo del primer giro. Si yo le sumo 1.000.000 de giros, o cualquier número entero de giros positivos o negativos, siempre voy a llegar a la misma posición final y ese punto P va a ser el mismo. Por lo tanto, el seno y el coseno del ángulo que esté analizando va a ser el mismo que el seno y el coseno de algún ángulo que esté en el primer giro. Entonces, repasando y sin trabarme, cuando yo esté buscando soluciones, voy a buscar primero las soluciones particulares dentro del primer giro y luego extenderé mi conclusión a todas las soluciones generales, se llaman, que son las infinitas soluciones de los ángulos congruentes respecto de giros con los que encontré en el primero. Muy bien. Por el análisis que vimos, por lo que decíamos recién con todos los ángulos congruentes respecto de giros, vimos que tanto el seno como el coseno de cualquier ángulo siempre van a estar entre -1 y 1. O sea, esto es una regla para cualquier ángulo. Nunca el seno de x va a ser menor que -1 ni nunca va a ser mayor que 1. Y lo mismo para el coseno. El coseno de cualquier ángulo x nunca va a superar el 1 ni va a ser menor que el -1. Siempre el coseno y el seno oscilan entre -1 y 1. Puede valer -1, puede valer 1, puede valer cualquier valor real entre ellos dos, pero nunca va a ser mayor que 1 ni menor que -1. Por lo que vimos recién. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora las funciones trigonométricas que nos faltan. Bien, las funciones trigonométricas que nos faltaban definir son la tangente de alfa. La tangente de alfa se define como el seno de alfa sobre el valor del coseno de alfa, siempre y cuando el coseno de alfa no sea 0. Veíamos hoy que un ángulo, por ejemplo, de 90 grados o de pi sobre 2 tiene un coseno igual a 0. Por lo tanto, la tangente de 90 grados no existe. No la puedo calcular porque me está quedando una división por 0. O sea, la tangente de 90 grados o de pi sobre 2 no existe. Lo mismo que la tangente de 270 grados. No existe. Luego tenemos la cotangente de alfa, que es igual a 1 sobre la tangente de alfa, o bien coseno sobre seno de alfa. Coseno de alfa sobre seno de alfa. Fíjense siempre que seno de alfa, coseno de alfa, tangente, cotangente, secante y cosecante, que son las dos que me falta ver, son funciones de un ángulo. O sea, nunca pueden estar en un ejercicio sin estar acompañadas de un ángulo. Y no es que estoy multiplicando sen por alfa. Esto es un único valor. Seno de alfa es un valor real, es un número real que es el resultado de la función seno aplicada a un ángulo alfa. Ya hemos visto en algún videito del canal qué son funciones. Bien, en este caso la variable independiente es el ángulo alfa y el seno del alfa es la función que yo le aplico a esa variable para obtener el resultado, que es el valor de la variable dependiente, sería, que es un número real. Entonces, la tangente de alfa o la función tangente de alfa es un valor real que yo obtengo al aplicarle la función seno al ángulo alfa, dividir ese número por el número que me da el hecho de aplicarle la función coseno al ángulo alfa, y si este número es distinto de 0 y yo divido el primer número dividido el segundo número, ese otro número real que obtengo es el valor real de haberle aplicado la función tangente al mismo ángulo alfa. O sea, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa son números reales que tienen que ir siempre así: seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo. Lo digo porque he visto cosas así. He visto tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa y han hecho esto. O sea, simplifican las alfas suponiendo que estamos multiplicando y queda sen sobre cos igual a tg.
Eso está mal, no lo hagan. Esto está mal. Seno de alfa es un número que no se puede dividir, no lo puedo separar. Coseno de alfa es un número real que tampoco lo puedo separar. No simplifiquen eso, eso está mal, está muy mal. ¿De acuerdo? Esto solo en un ejercicio no tiene sentido. TG de alfa es la tangente de alfa. Bien, volviendo a las funciones trigonométricas, decíamos que la cotangente de alfa es igual al coseno sobre seno de alfa, siempre y cuando el seno de alfa no sea 0. La secante de alfa es igual a 1 sobre el coseno de alfa, siempre que el coseno no sea 0. Y la cosecante de alfa es igual a 1 sobre el valor del seno de alfa, siempre que el seno de alfa no sea 0. Es decir, habiendo encontrado el seno y el coseno de un ángulo, yo puedo encontrar las restantes funciones trigonométricas haciendo divisiones entre esos dos valores que encontré, del seno del ángulo y del coseno del ángulo. O sea que si me piden encontrar las 6 funciones trigonométricas de un ángulo, el trabajo va a estar acotado a encontrar el seno de ese ángulo y el coseno. Lo otro va a ser una forma de mostrar esos datos. Quiero que analicemos un par de cositas sobre esta gráfica antes de borrarla y ver otro tema. Primero, así como veíamos la interpretación geométrica del seno y del coseno de un ángulo, esto es el seno, lo puedo ver en el eje Y y el coseno lo puedo ver en el eje X, también podemos interpretar geométricamente las otras funciones trigonométricas. Vamos a ver solamente la interpretación geométrica de la tangente del ángulo, que es la más sencilla de ver. Las otras también tienen su interpretación, pero son más rebuscadas, un poquito más complicadas de ver y generalmente no se usan tanto. Pero si buscan en internet van a encontrar dónde están. La tangente de un ángulo, ustedes la pueden ver gráficamente trazando la recta x igual a 1, o sea, una recta paralela al eje Y que pasa por x igual a 1. Y encontrando la intersección del segundo lado de ese ángulo con esa recta. El valor a donde yo interseque, o sea, el valor de este punto, que podemos llamar punto Q, este punto Q va a tener coordenada x igual a 1 porque pertenece a la recta x igual a 1, coma, tangente de alfa. O sea, la abscisa va a ser 1 y la ordenada de ese punto va a coincidir con el valor de la tangente del ángulo. Este valor es el valor tangente de alfa. Con ello podemos deducir que para ángulos del primer cuadrante y del tercer cuadrante, que en el caso de un ángulo del tercer cuadrante, yo lo que voy a hacer, si bien el ángulo es así y el segundo lado pareciese prolongarse hacia menos infinito, o sea, para el lado del tercer cuadrante, si yo lo prolongo para allá nunca voy a encontrar la intersección con la recta x igual a 1. Entonces lo tengo que prolongar hacia atrás, ¿sí? Prolongo ese lado hacia atrás y encuentro la intersección con la recta x igual a 1. Acá puedo ver, por ejemplo, si yo armé este ángulo beta de la forma tal que sea igual a alfa más 180 grados, o sea, es alfa más un ángulo llano, puedo ver que el ángulo alfa y el ángulo beta formados de esta manera comparten el mismo valor de la tangente. O sea, eso también es una propiedad. Un ángulo y el ángulo que yo obtengo al sumarle a él 180 grados tienen el mismo valor de la tangente. Y en el caso de los ángulos del primer y del tercer cuadrante, esas tangentes van a ser positivas. También es válido decir que un ángulo del cuarto cuadrante o del segundo cuadrante, en este caso dibujé dos ángulos que tienen la misma tangente, ¿sí? Podemos ver que la tangente es negativa. Porque la abscisa de este punto va a ser 1 y la ordenada va a ser negativa. ¿De acuerdo?
Esa sería la interpretación geométrica de la función tangente de un ángulo. Bien, lo que hice fue tratar de recuperar el dibujito borrando lo que estaba de más. No quedó muy prolijo, pero creo que se ve. Fíjense, reemplacé el I sub P por directamente seno de alfa, que ya sabemos que por definición es lo mismo, y el X sub P por coseno de alfa, que sabemos por definición que es lo mismo. Y me quedó entonces el ángulo alfa en el primer cuadrante, marcado el seno de alfa, que es esta longitud, que es positiva y que coincide con el lado o el cateto opuesto al ángulo alfa si vemos el triángulo rectángulo que se forma ahí dentro. ¿Lo pueden ver? Bien, este triángulo rectángulo, si yo lo saco de la circunferencia como para que quede más claro, me queda el alfa acá como un ángulo abajo a la izquierda. La base de este triángulo mide coseno de alfa y el cateto opuesto al ángulo alfa mide seno de alfa. ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Recuerden todo lo que estuvimos viendo hoy, por definición de la circunferencia trigonométrica. Perfecto, 1. Es el radio de la circunferencia trigonométrica. Esto mide 1. ¿De acuerdo? Bien. Si aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo con estas dimensiones, nos va a quedar lo siguiente. El coseno de alfa al cuadrado más el seno de alfa al cuadrado es igual a la hipotenusa que vale 1 al cuadrado. Coseno de alfa es un número, que es la longitud del cateto adyacente a alfa, más el seno de alfa, que es la longitud del cateto opuesto a alfa, elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo en particular. Si yo paso en limpio esto, por convención, coseno de alfa al cuadrado puede simplificarse así. Es algo muy usado y es el coseno cuadrado de alfa. Si ustedes encuentran coseno cuadrado de alfa, es el coseno de alfa, que es un número, elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo 2 veces. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1 para cualquier alfa. Y esta relación se llama relación pitagórica. Relación pitagórica. O identidad trigonométrica. Y es una de las fórmulas más usadas en trigonometría. O sea, esto lo tienen que saber de memoria. Y la vamos a usar muchas veces. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa siempre es igual a 1 para cualquier ángulo alfa. Bien, ahora vamos a ver aplicaciones a triángulos rectángulos. Empezábamos el video definiendo lo que era trigonometría y decíamos que trigonometría era la rama de las matemáticas que estudiaba las relaciones existentes entre los lados y los ángulos de los triángulos y que significaba medición de triángulos. Cuando decimos resolver un triángulo, que es un término bastante usado, estamos diciendo, encontrame las medidas de los lados y de los ángulos interiores de un triángulo dado en función de ciertos parámetros que me dan. Para ello, es necesario conocer al menos 3 lados, o sea, 3 elementos, de ese triángulo para encontrarlos, y de esos 3 elementos, uno tiene que ser sí o sí un lado. Teniendo como datos eso, 3 elementos como mínimo y un lado, yo en la mayoría de los casos, salvo un par de excepciones o una excepción, puedo encontrar, sin equivocarme y seguramente, todos los demás elementos de un triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ahora aplicaciones a triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos, como sabemos, son triángulos que tienen uno de sus ángulos interiores que mide 90 grados. O sea, uno de los ángulos interiores del triángulo es un ángulo recto. Un ángulo recto se simboliza así, a diferencia de los otros ángulos que lo simbolizábamos así, con ese arquito. Al ángulo recto lo simbolizamos con un rectangulito. ¿De acuerdo?
Cuando vean esto, esto significa que el ángulo es un ángulo recto. Mide 90 grados o pi sobre 2 si estamos midiendo en el sistema circular. Bien, habiendo dicho esto, también recordamos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, la suma de los dos ángulos interiores de un triángulo rectángulo que no son el ángulo recto, ¿cuánto va a medir? 90 grados, o sea, alfa más beta, donde alfa y beta no son los ángulos rectos, suman 90 grados. El ángulo recto de un triángulo rectángulo es el que está opuesto al lado mayor, o sea, al lado de longitud mayor. Ese lado se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. En este dibujo, A y B minúsculas son los catetos y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Fíjense que por convención escribimos los vértices con letras mayúsculas A, B y C, los lados opuestos a cada vértice con la misma letra pero minúscula, y los ángulos con letras griegas, alfa, beta y gamma. En este caso, gamma es el ángulo recto. Teniendo en cuenta esa convención, y ojo, hay que tenerla en cuenta para poder luego definir las fórmulas y ver a qué ángulo me estoy refiriendo o a qué lado me estoy refiriendo cuando tomo algún ángulo en particular, veamos lo siguiente. Podemos definir el seno del ángulo alfa. Yo voy a elegir este ángulo acá, pero podría haber elegido beta, como el cateto opuesto al ángulo dividido la hipotenusa. O sea, el seno de un ángulo yo lo puedo encontrar cuando el triángulo es rectángulo haciendo la división de la medida del ángulo opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa lo puedo encontrar haciendo la división entre la medida del cateto adyacente, o sea, el que está al lado de mi ángulo, dividido la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa, que como habíamos visto hoy por definición era igual al seno de alfa dividido el coseno de alfa, si yo divido esto dividido esto, hipotenusa se simplifica con hipotenusa y me queda que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De hecho, hay una regla mnemotécnica que dice así: SOHCAHTOA. Si ustedes se acuerdan de esto, SOHCAHTOA, pueden recordar que el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Esto sirve para recordarlo de una manera más sencilla, lo que son las fórmulas del seno, coseno y tangente. Secante, cosecante y cotangente las obtenemos haciendo la misma relación que veíamos hoy. La secante es 1 sobre el coseno de alfa. En todo caso la podré calcular haciendo la división entre la hipotenusa y el cateto adyacente. La cosecante es 1 sobre el seno de alfa, sería la hipotenusa dividido el cateto opuesto, y la cotangente era 1 sobre la tangente, que la puedo encontrar siendo el cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Como estamos hablando de triángulos, ningún lado puede valer 0, o sea, eso es una de las ventajas de saber que estoy trabajando con un triángulo. Siempre las divisiones que estamos mencionando van a existir porque ningún lado puede medir 0. Otro
elemento que podemos utilizar, de hecho ya lo utilicé hace un ratito en la explicación anterior, pero es el teorema de Pitágoras, y lo daba por sabido, pero ya que estamos lo anoto. En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa en cualquier triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, resolución de triángulos. Lo que vamos a ver ahora, los dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno, son teoremas que sirven para cualquier triángulo, no ya solo para triángulos rectángulos, pero también sirve para triángulos rectángulos. Con esto les quiero decir que si en algún problema ustedes no están seguros si el triángulo involucrado es o no es rectángulo, no pueden usar lo que vimos recién para triángulos rectángulos, sí pueden usar cualquiera de estos dos teoremas, porque esto es válido para cualquier triángulo. Lo otro era solamente válido para triángulos rectángulos. Entonces, tengan en cuenta esta figura. Vértices A, B y C mayúscula, lados A, B y C minúsculas, donde cada lado es el opuesto al vértice que lleva la misma letra, salvando que uno va con minúscula y el vértice va con mayúscula. O sea, el lado B minúscula es el opuesto al vértice B mayúscula. Y los ángulos son alfa, beta y gamma, los ángulos interiores, correspondientes a los vértices A, B y C mayúsculas respectivamente. Teniendo en cuenta esa distribución de las letras, veamos lo que dice el teorema del seno. El teorema del seno dice que en todo triángulo las razones obtenidas al dividir la longitud de cualquier lado sobre el seno del ángulo opuesto siempre es la misma. O sea, el valor que yo obtengo al dividir un lado dividido el seno del ángulo opuesto en el triángulo siempre se mantiene. A dividido el seno de alfa es igual a B dividido el seno de beta e igual a C dividido el seno de gamma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el teorema del coseno dice que en todo triángulo, si yo tomo un lado y lo elevo al cuadrado, eso me va a dar igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos otros dos lados por el coseno del ángulo que forman. Dicho de otra manera, o leyendo la fórmula, b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de beta, donde beta es el ángulo que forman los lados a y c. Por eso es importante tener en cuenta la ubicación de la nomenclatura de los lados y los vértices y de los ángulos, porque en función de esa ubicación es como se escriben los teoremas. ¿De acuerdo? Con esto, yo conociendo un lado y dos ángulos, o bien tres datos, digamos, y dentro de ellos uno de los lados al menos, puedo encontrar los restantes elementos. Eso sería resolver resolver un triángulo. Por último, lo que vamos a ver en el video de hoy es el concepto de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Aquí grafiqué con mi arte mágico un helicóptero en el medio del pizarrón. Claramente es un helicóptero, ¿no? Un observador que llamé observador 1 que está a nivel del piso. Un observador que llamé observador 2 que está en la cima de una montaña por encima del helicóptero. Y marqué la línea horizontal, que es la línea paralela al piso, y la marqué tanto a la altura del observador 1 como del observador 2. ¿Sí? La horizontal es una línea paralela al piso. Ahora, el ángulo de elevación es el ángulo que se puede dibujar entre la línea horizontal marcada en el observador 1 y la línea visual del observador 1, que es la línea donde él está mirando hacia el helicóptero. Y se llama ángulo de elevación porque se marca hacia arriba del observador. Fíjense que marqué el ángulo alfa entre la horizontal y la visual 1 hacia arriba. Ese es el ángulo de elevación.
Y el concepto de ángulo de depresión es el ángulo que forma la horizontal con la visual del observador 2, en este caso marqué como visual 2, que es el observador mirando al helicóptero pero desde arriba, entonces mira hacia abajo. O imagínense que el observador 2 está en un globo aerostático encima del helicóptero o en otro helicóptero. La cosa es que el ángulo que se arma entre la horizontal y la visual suya que mira hacia abajo se llama ángulo de depresión. Entonces, el ángulo de elevación es el ángulo alfa que marqué para el observador 1 y el ángulo de depresión es el ángulo beta que marqué en el caso del observador 2. Bien, con esto terminamos el video de hoy. Como siempre les digo, espero haber sido claro. Cualquier duda que les quede, repasen el videito y si no lo entienden, mándenme algún comentario, yo siempre los contesto. Si les gustó el video, divúlguenlo, pongan me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.